vamos a darle. Vamos a dar adelante y simplemente quiero hacer una pequeña aclaración nada más por lo que ya dijimos aún sobre el noviazgo. Recuerden, si no han tomado discipulado 2, necesitan avanzar en su discipulado. Y dentro del el discipulado avanzado enseñamos que el noviazgo es para examinar todas las cosas. El noviazgo no es igual a matrimonio. Eso sí, decimos que el noviazgo no debes andar con alguien que no estás, con quien no estás dispuesto a casarte. Y si vas a entrar es porque es la opción, es lo que estás buscando. Sin embargo, hay cosas que simplemente no se pueden saber hasta que haya interacciones más íntimas, no físicas, íntimas, en que pues te peleas y ver cómo reacciona la persona. Si cada vez pierde la cabeza, es un berrinche, te maldice, tal vez no vas a querer casarte con una persona así. Y dices, gracias Dios por revelarme ese tipo de reacciones en el noviazgo para ya decir adiós, ahí nos vimos. Entonces, el noviazgo es para examinar, para probar y ver si sí esto es digno de matrimonio. Entonces, hay dos momentos en que uno pregunta. Uno es, debemos empezar un noviazgo. Y la otra es cuando ya se ha examinado y eso toma tiempo para examinar, poder saber, oye Dios, yo creo que sí, ¿es la mujer para mí, sí o no? Entonces, quiero también aclarar el contexto. Noviazgo no es garantía de matrimonios para probar y examinar a ver si esa relación es para matrimonio. No es para jugar, no es para justificar besos. Y por eso es lo que hacen la mayoría. No es un juego. Y la mayoría tenemos que entender la forma de noviazgo que es moderna, no es de la Biblia, no es de Dios. ¿Ok? Es de la carne, es humana, inventado para poder eh, comer postres que no se deben y estar jugando. Entonces, la manera correcta es lo que están haciendo y por eso estoy animado con todo esto. Entonces, vamos, si está bien con ustedes, directo a la palabra de Dios. Hay mucho reporte que Gloria, no sé qué quieres que diga, y luego entra 15 minutos de exposición de todos los detalles de hasta la cocina. Entonces, ay, sí. Entonces, vámonos para adelante. No sé si pueden, si ustedes pueden ver bien la presentación. Ya saben, clásico de la pandemia, Sí, como es. ¿Sí lo ven? ¿Sí me escucha? Pues yo no sé si tú te puedes escuchar, yo te puedo escuchar. sí, Pero todo bueno, bien. excelente. Eh, un famoso entrenador de béisbol intentaba motivar a sus jugadores para un partido importante, así que les contó una historia de cuando él jugaba en la universidad. Y durante toda su carrera universitaria no había logrado batear un jonrón. Pero llegó su última temporada y finalmente sucedió. Conectó con la pelota y salió del campo. Recorrió las bases y llegó al plato con gran euforia, se dejó home. Pero para su sorpresa y decepción, el lanzador le pidió al árbitro que le pasara una pelota. Luego lo lanzó a primera base y el jugador de primera base tocó la base y el árbitro dijo, estás fuera. Ahora yo sé, no pusieron mucha atención ahí, no sé, no veo reacción, pero tu boca debe de quedarse en el piso. Tal vez no sabes de béisbol, pero pegó un jonrón, automáticamente tienes derecho de recorrer todos y ganar un punto, pero ahora le están gritando que está fuera. Y por eso dijo después a su equipo, caballeros, si no llegan a tocar primera base, no importa nada lo que hagas después. Y es que él no tocó la primera base. Y aunque le dio un jorrón y recorrió todas las bases, quedó fuera y no significó nada. Entonces, si no tocas primera base, no anotas. Y nosotros hablamos del discipulado y los cuatro metas del discipulado, de que pues no se trata de que alguien nada más pase por 16 lecciones para ser discipulados. Hay muchos que creen que sí, que han sido discipulados y no son discipulados, no han sido discipulados. Porque ser discipulado no tiene que ver con conocimiento bíblico ni pasar por 16 lecciones. Tiene que ver con aprender a adorar a Dios y obedecerle en todo.
es estar bien establecido en la palabra, estar bien establecido en el compañerismo. No importa que has pasado 16 lecciones, si tú no te estás relacionando con los demás en la iglesia, tú no eres un discípulo de Cristo ni has sido discipulado. Es servir y participar en la iglesia. Y si no estás sirviendo y participando en la iglesia, tú no eres un discípulo de Cristo y no has sido discipulado, aunque pases las 16 lecciones. Y es establecerlo en el ministerio con nosotros de la palabra de Dios, porque si no estás evangelizando y llevando a gente a Cristo, no eres un discípulo de Cristo. Si tú no estás discipulando ahora a alguien más, no importa que pases las 16 lecciones, no has sido discipulado. Ese es el discipulado, pero ni siquiera eso es la primera base. Hace un año empezamos con lo de Lion Kids y que hay que poner ahí, tocar la siguiente generación, inculcar a nuestros hijos el valor de las virtudes bíblicas y alcanzar a los niños de la Ciudad de México. Y porque no se les enseña el carácter como parte de su currículo en la escuela. Ninguna escuela está enseñando cualidades de carácter. Así que si no vienen a la iglesia, si no llegan a la iglesia y traen a su familia, no lo van a recibir ni en la escuela, ni en ninguna red social. Todo lo contrario en las redes sociales. Todo lo contrario. Pero ni siquiera eso es primera base. Ni siquiera eso es la primera base. Y no importa que tú sepas que la Reina Valera y todo demás, y todo el conocimiento de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, eso no es la primera base. Esto es la primera base. Y quiero hablarles esta noche del tesoro que es el temor de Jehová, porque dice Isaías 35, 5 y 6, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Entonces ahí estamos hablando de glorificar a Dios. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Estamos hablando de juicio y justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría. Tener sabiduría y ciencia. ¿No quieres sabiduría para llevar tu matrimonio bien, tu familia bien? Y abundancia de salvación. ¿Quién no quiere prosperar? Porque la palabra salvación ahí es la misma palabra para prosperidad. Y no es física, no es monetaria, es prosperar. Tiene que ver con cumplir tu misión de vida. Y dice, aquí viene, esta es primera base. El temor de Jehová será su tesoro. Ahora, fíjense en el punto y coma que está aquí en la Reina Valera 1960. Son 2 puntos en el King James, que significa es definición. ¿Ok? Cuando dice, reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, punto y coma, es porque, y luego explica, ¿de dónde viene esa abundancia de salvación? ¿De dónde viene esa sabiduría y ciencia? El temor de Jehová será su tesoro. Y eso nos lleva a la tesis de esta noche. Hay un tesoro que se obtiene al aprender a temer al Señor. Temer al Señor. No sé por qué falta el temer ahí, pero falta ahí. Y ese tesoro abarca el juicio de Dios, la justicia de Dios, la sabiduría, el conocimiento, la estabilidad, la fortaleza de la salvación. Así que permítame destacar la característica que más necesitamos hoy, porque Dios sabe que con la marihuana que se legaliza en Estados Unidos y que practican personas del día de hoy, que provoca psicosis, todo el mundo es aún más bipolar de lo que solía ser. Y ven esa palabra aquí atrás, donde dice la palabra reinarán, reinarán. Esa palabra en inglés dice estabilidad. ¿Okay? Y en la primera mención de esa palabra, reinarán, es firmeza. Firmeza. Y se traduce fidelidad. Fidelidad. ¿Por qué? Porque todas esas cosas contribuyen a brindarte estabilidad. Verdad y fidelidad te brinda estabilidad. Es así como van a reinar, tu vida va a reinar con sabiduría y ciencia. El temor del Señor
Es todo eso y mucho más. Ese es el tesoro que tenemos. Y si quieres que Dios mismo se manifieste en tu vida, entonces debes temer a Dios, temer a su verdad, temer a su fidelidad, con constancia. Pero ¿cómo sabes si temes a Dios? ¿Qué significa realmente temer a Dios, el temor de Dios? ¿Cómo puedo saber si le temo de verdad o si solo lo digo pero no lo practico? Para responder eso, vamos al texto de hoy, que es Malaquías. ¿Ok? Busquen sus Biblias, Malaquías capítulo 1. Porque Dios quiere que sepas cómo Él se siente con respecto a ti. Y dice no sé por qué está estos versículos que están mal aquí, pero por favor busquen Malaquías en su Biblia, porque no, aparentemente no se puso en la presentación. Pero Malaquías capítulo 1, versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Y es lo mismo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. En tiempo pasado, amó Dios al mundo. Tiempo pasado, fíjense en eso. Y dice Malaquías, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Ahora, nada más con eso dirías, qué falta de temor, ¿no? Se aprecia la falta de temor que tiene esta gente, que cuando Dios dice, yo los he amado, dice, ay, ¿en qué nos amaste? Qué malditos, qué barbaridad. Espera, pero necesitas entender lo que está sucediendo aquí, porque Dios dice, yo te he amado. Y la gente, así como dice, ¿en qué? A ver, demuéstramelo. Yo no lo veo. Entonces, si me amas tanto, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites lo otro? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? No veo ni experimento en este momento tu amor. Y Dios dice, tienes razón, porque ya te lo demostré en el pasado. Te he amado. Y dices que es mi turno de actuar, dice Dios, pero siempre ha sido tu turno, porque yo ya actué. Ahora el amor se debe venir de ti, no de mí. Así que dado lo que está sucediendo en tu mundo, hermano, sientes que no hay realidad ni verdad en lo que Dios dice sobre su amor por ti. Pero tú lo malinterpretas porque la prueba de su amor no se basa en lo que sucede hoy en tu mundo. Se basa en lo que Él dio en el pasado. Dice Malaquías 1:2, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y lo que está diciendo a Israel, ustedes son descendientes de Jacob, no de Esaú. Y eso nos lleva a Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó, tiempo pasado, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, tiempo presente, no se pierda, mas tenga presente, futuro, vida eterna, si es que recibe, si es que cree. Y por eso tú no sientes ni experimentas el amor de Dios. Por eso dices que no puedes sentir su amor, que en verdad está presente. ¿Por qué? Por esto. Vamos a seguir leyendo Malaquías. Y más adelante, no sé si ven aquí, híjoles, no sé qué pasó con los versículos, pero Malaquías, ¿están ahí? Dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Otra vez, porque tal vez te distrajiste ahorita. El hijo honra al padre y el siervo honra, en otras palabras, a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, no sientes su amor porque no lo temes, basándote en su actividad anterior. Él murió por ti. Y no te equivoques, todas las demás traducciones modernas están erradas cuando traducen la palabra temor a reverencia. Y toda mi vida en ministerio me han querido vender que el temor de Dios es simplemente tener reverencia. ¿Okay? Eso es basura. Porque si estudias la Reina Valera 60, la traduce en otros pasajes como lo que es en realidad: pavor, terror, espanto.
Y dices, "Co, pero yo soy un creyente nacido de nuevo en la era de la gracia. ¿Quieres decir que debo temer a Dios? Eso suena tan Antiguo Testamento. Ok, preguntémoslo a Pablo. Ok, Pablo, el apóstol de la gracia, cuando habla del tribunal de Cristo para el creyente, ¿qué dice? Porque aún lo que fue glorioso, no, no es, busquen 2 Corintios. Ay, no sé qué pasó con nuestra presentación, pero no se tradujo. 2 Corintios 5, 10 y 11 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, está hablando del tribunal de Cristo, conociendo pues el temor del Señor. Nuevo Testamento, hermanos, persuadimos a los hombres. Y si por eso yo estoy empujándote para que hagas cosas y te incomodo porque digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no prendes tu cámara? ¿Por qué no hace? Te estoy tratando de empujar a hacer cosas que te incomodan o lo que tú quieras, es porque yo conozco el temor del Señor y yo quiero que tú tengas temor del Señor. Es porque viene el tribunal de Cristo y si tú no te pones ahí a evangelizar y te unas a nosotros en alcanzar y salir los sábados al Lion Kids, dices, pero Scott, yo trabajo los sábados y no puedes una vez al mes usar uno de tus días de enfermedad o permiso para pedir el sábado. No, pero eso quita mis vacaciones que tengo planeado para ir a Abu Dhabi. Ok, ahí se ve. Ahí se ve, no tienes temor del Señor, no piensas en el tribunal de Cristo, estás pensando en tus vacaciones, ok. Y por eso nosotros vamos a predicar como pastores para persuadirte a que cambies tus prioridades. Pero a Dios les manifiesto lo que somos. Él se da cuenta, no se lo puedes esconder por más que te justifiques. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. Pero eso no es el terror del infierno, quiero que entiendas. No hay terror del infierno para los inconversos. El temor del Señor es ante el juicio que Él hará sobre tu vida de servicio a Él como hijo, según 1 Corintios 3, 12 al 15, que también habla del tribunal de Cristo. Entonces, no hay resultado de castigo. No hay castigo en el tribunal de Cristo, pero sí puede resultar en la vergüenza de no recibir recompensas o perder, que se te quiten las coronas o que pierdas tu herencia. Según versículo 14, 1 Corintios 3, 14, Colosenses 3, 24 y 2 Juan 8. Entonces Dios dice, no puedes hablar de ello sin ponerlo en práctica. ¿Vas a hablar del temor a Dios y no practicarlo? Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios no actúa en armonía con el temor de Dios? Pues Malaquías 1:6 dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Es porque menospreciamos su nombre. Pero su nombre es otra cosa en el Antiguo Testamento, aquí en Malaquías. Malaquías 1:11 dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora tienes que entender una cosa. En los días de Malaquías, cuando los creyentes no tenían una Biblia completa y mucho menos una Biblia impresa, que pudieran tener personalmente, su mayor orgullo o reverencia o grandeza, objeto de adoración, era el nombre de Dios. Para los judíos en tiempos de Malaquías, temer a Dios estaba relacionado con meditar, recordar y reflexionar sobre el nombre de Dios. Alguien búscame el Salmo 138.2, por favor. Salmo 138.2. Pero para nosotros que tenemos las verdaderas palabras de Dios en inglés y en español, en una versión en español Reina Valera 60, es magnificando el temor de Dios, es magnificar la palabra de Dios con nuestra vida. Adelante, Charlie.
Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aún, aún su palabra por encima de su nombre ahora. Entonces nosotros que tenemos una Biblia completa impresa, la palabra de Dios se debe magnificar por encima del nombre de Dios. Pero el nombre está relacionado en ese versículo con la palabra. El nombre de Dios representa su persona, su carácter y su reputación. En el Antiguo Testamento Dios lo mostró mediante revelación directa. Pero los oyentes de Malaquías se enfrentaban a 400 años de silencio, así que hoy solo conoce su nombre gracias a sus palabras de verdad. El símbolo que representa su nombre en esta era son las verdaderas palabras de Dios que nos dicen qué, cómo y por qué. Cualquiera puede invocar su nombre, pero ¿sigues a Jesús caminando según el Espíritu Santo? Caminando en su palabra, o sea, haciendo lo que dice la Biblia. Así es como sabes si hoy temes a Dios en tu vida. Y esta es una definición, el temor a Dios, temer a Dios. Es conocer el terror del Señor hasta el punto de ajustar tus elecciones y decisiones para glorificar la palabra de Dios. Entonces, todo lo que haces engrandece a su nombre, su palabra. Es comprender que tu alma tiene un propósito en la eternidad de Dios y que toda esta vida es simplemente para su gloria y para su reino. Y pones y vives según las prioridades así. Esa es la esencia de temer a Dios. Los judíos respetaban o respetan o honran y sienten una reverencia casi supersticiosa por las letras hebreas. Para ellos todo es las letras. Los eruditos y críticos textuales cristianos son anarquistas espirituales. Corrompen las palabras que recibimos y no tienen nada con qué reemplazarlas. Creen que la palabra de Dios se perdió irremediablemente desde el principio y les presentan en su texto, ¿verdad?, sus conjeturas, no las palabras de Dios. Su texto se basa en sus eruditos, su erudición y su propio razonamiento humano para cuestionar las escrituras que recibimos. Por lo tanto, el evangélico moderno respeta, honra y siente una reverencia casi supersticiosa por el mensaje de la Biblia o la historia de la Biblia, porque han distorsionado cada palabra fidedigna. Y para Dios no se trata ni de las letras, ni tan solo el mensaje. Dios se centra en sus palabras, porque sus palabras no son simplemente verdaderas, ni contienen afirmaciones verdaderas. Su palabra, así como Jesús, palabra, verbo, es la verdad misma, según Juan 17:17. Y eso significa, como punto número 2, que la Biblia es capaz de definir la realidad, incluso cuando trata lo espiritual, lo invisible y lo que no se ve. Así que temer a Dios, que es magnificar su palabra por encima de su nombre, conlleva dos condiciones. Y hubo un Caesar Clark, un pastor antiguo que dijo, de vez en cuando un predicador tiene que predicar de tal manera que nadie lo quiera hablar después del servicio. y, y yo sé, por eso tal vez están apagando sus cámaras. Yo lo entiendo. Pero la primera cosa que conlleva esta primera condición, la palabra de Dios conlleva su persona, su poder y sus atributos. Como dice 2 Corintios 3:6, el cual Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio, noten que está hablando la letra, o sea, la palabra escrita es la letra.
Y si el ministerio de muerte grabado con letras, ¿verdad? Ahí te das cuenta, está hablando de la palabra de Dios. En piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había que de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y está hablando de la letra. Ministerio del Espíritu viene de la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, si la ley de Moisés, el Pentateuco, tuvo gloria, dice, cuanto más toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos mirando a cara, descubierta, como en un espejo, porque la Biblia es un espejo, pero cuando lees la palabra, te miras en un espejo, pero es un espejo mágico, porque es un espejo que no te muestra tu propia reflexión, sino el reflejo del Señor. No refleja tu imagen, refleja la imagen del Señor. Por tanto, mirando cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, entre más tiempo miras a la Biblia, más te pareces a Él. Porque la Biblia no refleja tu imagen, sino la imagen de Cristo. Por eso es que en Colosenses dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La Biblia refleja el carácter de Cristo. Te revistes del nuevo hombre, que es Cristo, en el momento que eres salvo. Tienes el nuevo hombre, pero lo renuevas y renuevas su conocimiento al conformarte en su imagen. Este es el valor de las virtudes bíblicas. Y los niños no lo reciben en la escuela ni en ningún otro lugar más que en la iglesia. Así es como cambias tu personalidad a través de la semejanza con Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia refleja el carácter de Cristo. Y no solo lo refleja, sino que también tiene el poder de transformarte a su imagen. La palabra de Dios conlleva su posición, su autoridad y su imagen. De modo que a medida que el Espíritu desciende y responde a la aplicación de la palabra de Dios en tu vida, eres elevado de un nivel de gloria a otro nivel superior de gloria, mientras que eres transformado a su imagen. Porque los que antes conoció, dice Romanos 8, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ese es el objetivo del temor de Dios. Esto es lo que el temor de Dios produce en ti. Y ese es el punto número 3, lo fundamental, la base del discipulado y de todas las virtudes bíblicas y del carácter semejante al de Cristo es el temor de Dios. Y eso es lo que te motiva. A medida que la palabra de Dios obra en ti, cuando la crees tal como es, en verdad, la palabra de Dios, como los tesalonicenses que no recibían la palabra de Pablo como de hombre, sino de Dios. Así una fe viva invocará al Espíritu de Dios para que responda con poder creciente con el tiempo. Y ese en el Nuevo Testamento se llama santificación. El problema, pero temer a Dios, perdón, significa que actúas conforme a su persona y conforme a su posición para reclamar esto. El problema con el pueblo de Malaquías es que eran unos impostores. Pero temer a Dios te impide usar tu profesión de forma fraudulenta. Así que considera lo que dice en este masquil o salmo de introducción. Dice en el Salmo 89, 5 al 7, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación, tu verdad en la congregación de los santos, los que viven en la tierra, según Éxodo 12. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? O sea, los hijos angélicos de Dios, según Job 1:6. Dios temible en la gran congregación de los santos, los que han fallecido y están en el cielo, ¿verdad? En Hebreos, capítulo 12, versículos, ahí, ese gran nube de testigos. Dice, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable, eso es una cualidad distinta del temor, formidable sobre todos cuantos están alrededor de él en su trono.
o en su tabernáculo. Y eso nos lleva al cuarto punto. No puedes relacionarte con Dios sin temor, porque de lo contrario no estás reconociendo la distinción divina de Dios. Y ese es el elemento que tanto falta en nuestra actitud, en nuestras emociones, en nuestra apatía, en nuestra empatía y en nuestra motivación. Dios es totalmente diferente a ti. Tanto es así que él dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como en lo más alto de los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros caminos. Por eso la palabra de Dios es verdad, no tu visión naturalista de la vida, solo temiendo a Dios lo suficiente como para seguir su verdadera palabra con fidelidad y constancia, serán fieles a la persona de Dios y a su posición excelsa. Y por caso lo olvidan, Malaquías dice, en Malaquías 1:14, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. O sea, inspira temor y reverencia. Entonces la pregunta es, ¿has perdido de vista de quién es Dios? Su nombre se usa hoy en día como burla. Dios mío, ay Dios de mi vida, de forma irreverente. Nadie maldice el nombre de Mahoma. Nadie dice, maldita sea Buda. ¿No? ¿Y cómo lo tratamos como un hombre glorificado? No hay temor de Dios. Lo tratamos como un hombre glorificado nada más, no Dios. Hablando tanto de judíos como de gentiles, Pablo dice, porque es cierto, en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que el mayor problema que tenemos en el cristianismo de hoy en día son los cristianos que no temen a Dios. Son el mayor peligro en nuestra iglesia. Los cristianos que no tienen temor de Dios. Y debido a eso, no sentimos el amor de Dios. Y no podemos comunicar su amor a los perdidos. ¿Por qué? No temen a Dios. ¿Quieren saber por qué el Espíritu de Dios no responde a las verdaderas palabras de Dios en sus vidas? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, las palabras de Dios recibidas en las Escrituras, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Espíritu Santo no se junta con gente que le falta el respeto, que lo contrista. Y Dios no anda en compañía de aquellos que no le temen. Piensa en eso, ¿eh? Porque dicen, no, yo sí amo a Dios. No estoy hablando de amar a Dios, estoy hablando de temer a Dios. Si pecamos es porque no tenemos temor de Dios. Y vamos a ver más adelante en Malaquías capítulo 1 qué significa el no temer a Dios y cómo demostramos que realmente no lo tememos. Especialmente de aquellos que dicen, yo soy tu hijo y Jesús es mi Señor. Esos que son hijo y siervo en Malaquías 1:6. Dice, ¿por qué? Si eres mi hijo, si soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si soy tu amo y tú eres mi siervo, ¿dónde está mi honra? Así que los lectores de Malaquías hacen la pregunta al final de ese versículo. Si están en Malaquías, búsquenos. Si estaban ahí, no se salgan de Malaquías, porque acá rato vamos a estar regresando. Pero dice en Malaquías 1:6, ¿en qué hemos deshonrado tu nombre? ¿Qué hemos hecho para faltar el respeto a tu palabra, Dios? Él está hablando a creyentes que llegan a la iglesia el domingo aquí, ¿eh? ¿Qué hemos hecho para faltar respeto a tu palabra? Bueno, Malaquías 1:7-9. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Lo que provoca otra pregunta. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Aquí vemos cómo, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Ni siquiera tomas la Santa Cena? ¿La mesa de Dios es despreciable? ¿No tomas la Santa Cena? ¿No llegas para tomarla? ¿O cuando la tomamos tú no participas? Entonces para ti la mesa de Dios es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Sí están en Malaquías siguiendo en su lectura?
Porque lo estoy leyendo, pero no está en la, no sé qué pasó con la presentación, nada de Malaquías está aquí. Sigo leyendo. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dios está diciendo que ofrecer un animal ciego para el sacrificio es malo. Entonces yo te pregunto, ¿das el diezmo de las sobras al final y no como primicia? ¿Das el primer 10% de tu quincena? ¿Lo primero es el diezmo o es al final y a ver si hay suficiente? Y si no, bueno, doy una propina a Dios, no el diezmo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntelo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, ¿tú crees que el SAT acepta que le pagas menos de lo que debes? Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Malaquías está diciendo, o sea, eso es lo que me están pidiendo que haga. Sin embargo, pero dice la Biblia, y si esa falta de respuesta ante el miedo ha sido tu método, entonces, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Tú puedes hablar tanto amas a Dios y cantar cuánto alabas a Dios y memorizar versículos, Biblias enteras, o sea, un libro entero. Pero tú crees que eso va a agradar a Dios cuando le ofreces lo menospreciado, cuando no llegas a la iglesia o cuando das las obras o cuando prometes dar una siembra, pero luego nunca lo cumples? ¿Tú crees que eso agrada a Dios? No, no, no agrada a Dios. ¿Por qué no? Porque punto 5, Dios sabe cómo te sientes con respecto a Él. Y si le temes, Él sabe cómo te sientes por cómo y qué le ofreces. Ir a la iglesia, darle una propina a Dios. Dios sabe cómo llegas a la iglesia. Dios sabe, ¿verdad? Típico los que llegan. No, yo llegué, por lo menos llegué para el sermón. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Que no le estás dando testimonio de agradecimiento, no estás cantando alabanzas, se llama casa de oración, no dijo casa de predicación. Mi casa será llamada casa de oración. Cantar alabanzas es orar a Dios. Dar agradecimientos es alabar a Dios. Dar tu ofrenda es amar y adorar a Dios. Y si tú no haces esas cosas los domingos, entonces no digas que lo amas. Y aunque sientas cosas bonitas por Él, no digas que lo temes, porque Dios ve, Dios sabe lo que sientes por Él. Y si realmente le temes, por cómo lo que ofreces y qué le ofreces. Te hace saber cómo te sientes por ver la manera de apoyar a tu iglesia. El lugar donde se proclamaba la palabra, su predicación, sus enseñanzas, el lugar que santificaba sus matrimonios y une a sus familias. Y en el tiempo de Malaquías, su actitud era, bueno, al menos di algo, pero no le das simplemente algo a tu rey, o sí, cuando él te ha dado todo. Así que hay que cuantificar nuestro temor. Cuantifica tu temor. Que se vea la evidencia. Punto número 6. La prueba del discipulado no es lo que dices, es lo que haces. No es lo que dices, es lo que haces. Así que sé si me estás tratando bien al ver lo bien que tratas a los demás. A ver, a ver, a ver. Si tú nada más te juntas con tu pequeño grupito y siempre tu grupito y menosprecias a los demás, Dios dice, así me tratas a mí. Eso es lo que tú sientes a mí, por mí. Si algunos de ustedes trabajaran para sus trabajos de la manera que sirven en la iglesia, te despedirían, te correrían. Y si tú no puedes decir amén, bueno, por lo menos di ay de mí. Y tu vecino jamás se va a enterar. ¿Vienes a adorar aun cuando hace frío?
¿Vienes a servir y aprender aun cuando está lloviendo a cántaros? Cuando hay buen clima para hacer otras cosas, para ir a la playa, para ir a hacer otras cosas. Esto no se aplica a ustedes porque ustedes están conectados. Pero luego hay quienes ni siquiera que se conectan. Vamos a tener CDA virtual. ¿Dónde están? Pero si dices que yo dije eso, hombre, les echó una indirecta. Lo voy a admitir, no se preocupen. Algunos de ustedes deciden de antemano, basándose en el pronóstico del clima, ¿verdad? De 16 horas antes, si van a ir a la iglesia o no. Yo no entiendo eso. Si en la casa te preguntas, oye, mañana vamos a ir a la iglesia, si esa pregunta existe siquiera, no tienes temor a Dios. Si piensas, voy a Ejes, no, voy a escape, no, no creo que voy, no hables del temor de Dios. No hables del temor de Dios. Tú no tienes temor de Dios. Y algunos no quieren la inconveniencia, el sacrificio, ¿verdad? ¿Sí conocen al cantante de rock Meat Loaf de los 80s? Yo no sé si escucharon esa canción, ¿verdad? Pero dice, I would do anything for love. Que significa, yo haría cualquier cosa por amor. Pero dice la canción, but I won't do that. Pero eso no lo haré. Y algunos, ese es el canto lema. Haría cualquier cosa por ti, Dios, pero no voy a hacer eso. No, pero ese no. Cuando tu meteorólogo favorito dice que el sábado a las 5 p.m. el tiempo va a estar bien malo, el domingo a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y aún así ellos actualizan el pronóstico porque se equivocan a veces. Y cuando vas al trabajo, pero cuando vas al trabajo, ¿qué haces? Escuchas el pronóstico y tú te ajustes por tu jefe. Ujú. Sales un poco antes, planificas la mejor ruta para poder llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque el jefe te paga el sueldo. Y tú vendes tu fidelidad al que te paga. Tú no eres leal a Dios, pero eres leal al jefe. Si el jefe dice que tienes que mantener tu cámara prendida o si no, no te pagan, te prometo que vas a estar encontrando dónde hay buena señal para que no tengas que perder y cerrar la cámara. Yo creo, eso creo. Yo he salido de mi casa porque no hay internet. He ido a otro café porque sé que tienen buena señal para poder dar un mensaje o casa amistad. A ver, ¿verdad? Porque te amo, Dios, y haría cualquier cosa, pero no voy a hacer eso. No, no, no tengo buena señal en mi casa. Entonces, mejor que todos se ajusten. Estoy hablando no de las cosas específicas, es que tengo que poner algunos ejemplos, si no, no, tal vez no van a agarrar la onda. Yo quiero persuadir a los hombres para que puedan tener la bendición de Dios y para eso tengo que dar algunos ejemplos, pero no aplica a ti. Ahora, si aplica a ti, te pones el saco, te sientes mal, pues tú te pusiste el saco, ese fue el Espíritu Santo, no yo. Yo no me estoy tratando de poner muchos ejemplos. Y podría poner otros para que otros más se ofendan si quieran. Terminamos con todos odiándome. No te preocupes. Ya no tengo lugar en Kansas City ni en Ciudad de México. Voy a estar prohibido de dos países. Nada más estoy diciendo, ¿cuánto, cuánto de desvelas por el trabajo, pero no estás dispuesto a desvelar para la cadena de oración? Y algunos dicen, hombre, yo oro a las 3 de la mañana, pero no me pidas ayunar más que 36 horas, más que un día. No, hombre, algunos ni para 5 horas. No sé, yo veo que hoy falta el temor de Dios. ¿Por qué Nick Reiner mató a sus padres, el gran director? Por falta de temor. Esa es la razón. Escucha, para algunos,
Las papas a la francesa son más importantes que los Lion Kids. Porque tú devuelvas la caja de papas a la francesa a McDonald's si no están calientes, si están frías. Sin embargo, no temes a Dios con lo que le das. Y no llegas tarde al trabajo, pero cómo llegan tarde para la iglesia, para el CDA. Llegas a tiempo a tus citas para la chica, pero temes a Dios. Esa es tu forma de vida. Hermanos, lo digo todo esto, pero porque realmente tengo amor. Y este es un año nuevo, pero va a ser un año nuevo para ti. Vas a cambiar, vas a ser diferente este año. Malaquías 1:10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? O sea, dice, yo sé por qué las iglesias cierran sus puertas, dice Dios. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. En otras palabras, no estás dispuesto a trabajar si piensas que no se compensa. Si no te pagan, tú no sirves. Incluso lo que haces está mal por tus motivos y tus métodos, tu actitud y tus acciones demuestran que no me temes, dice Dios. Porque si de verdad tuvieras miedo de hacer las cosas mal, entonces harías lo correcto. Y al no hacer lo correcto, yo sé es porque no me temes. Y ahí es donde llegamos a Malaquías 1:11. Porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones de Jehová de los ejércitos. Eso nos lleva al punto número 7. Si no lo haces de manera excelente, entonces no lo estás haciendo para Dios. Y eso va para ustedes, alabanza, músicos. Si no lo vas a hacer de manera excelente, entonces no lo estás haciendo para Dios. Eso va para ustedes, maestros de niños, discipuladores, maestros de CDA. Si no lo estás haciendo de manera excelente, no lo haces para Dios. Si no engrandeces el nombre de Dios, la fama de Dios, la palabra de Dios, especialmente entre tu propia familia y los que no lo conocen, ¿acaso no vienes a cantar con nosotros y darle grandes alabanzas? ¿Acaso no vienes a escuchar y aprender una gran palabra? Entonces necesitas hablar como Nehemías habló a sus enemigos. Dile, les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. No puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. O tú sí estás fácil por abandonar la obra por ir con gente. Sé como Nehemías, no como un neandertal. Neandertal es como el cavernícola. Yo creo que eso va a ser la frase lema de 2026. Sé como Nehemías, no como un cavernícola. Porque hasta un hombre de las cavernas puede hacer esto. Entonces, ¿por qué debería cesar esta obra? ¿Por qué deberíamos de cesar de trabajar en la iglesia? ¿Por qué deberíamos de cesar de trabajar los sábados para los Lion Kids? ¿Por qué deberíamos de dejar estas cosas? ¿Por qué deberíamos de ser frenados o atados? Esta Biblia es la palabra de un gran rey, hermanos. Él es un gran rey. Y podemos esperar de él grandes cosas. Malaquías 1:12 dice, vosotros lo habéis profanado. Mi nombre, mi palabra, mi persona, mi honor, me profanas cuando dices, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. O sea, cuando criticas la predicación de la palabra. Están tratando lo sagrado con desprecio, como si no fuera especial. Es muy especial y deberías de tratarlo como lo más especial de toda tu vida. Mi pan, de mi palabra, dice, lo que les doy para alimentarlos y hacerlos crecer en la fe, ustedes lo normalizan, dice Dios, restándole importancia. Lo convierte en palabra de un hombre común. Bueno, es lo que tú dices, es lo que tú opinas, no en palabras divinas recibidas. El fruto de la evangelización y el discipulado lo normalizan. No le dan la importancia que merece el salir a evangelizar, la importancia que merece el discipular. No lo ven ni lo tratan como lo que es, porque no me temen, dice Dios.
Malaquías 1:3, y sabéis, además dicho, oh, qué fastidio es esto, conectarme a las 9:50 de la noche en Zoom, escuchando en Pastor. Oh, qué fastidio es llegar el domingo. Oh, ¿Y qué van a hacer cuando empezamos dos servicios? Uno súper temprano, porque no hay espacio para un solo. Y tenemos que ir a dos servicios para que más espacio para la gente. ¿Qué van a hacer? Oh, qué fastidio es levantarme más temprano. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Hermano, tus recompensas no son aquí, no son ahora porque todavía no es el milenio. Tú tienes que estar entregadísimo, totalmente entregado para servir a Dios ahorita. No darles las sobras de tu tiempo, las sobras de tu servicio, las sobras de tu dinero. Y dices que estoy respondiendo a Jesús, quien dio su todo para ti. El temor de Dios es lo que te trae la motivación. Dice Malaquías 1:14, no sé si están conmigo Malaquías, dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, no dice la siembra, pero es lo que Dios quería decir ahí de la, no, no es cierto. Promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Promete 20,000 y da 5,000. No por el dinero, no las cantidades, hermanos. Si piensas que me importa eso, no, no es eso. Es que hay que no ser así. El que engaña a Dios, teniendo machos y promete y sacrifica lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Es el rey del cielo, según Daniel 4. Establece a las autoridades en Romanos 13. Él va a regresar como rey de reyes y señor de señores, dice Apocalipsis 19:16. Para reinar sobre toda la tierra, dice Zacarías 14:9. Será un monarca absoluto, con poder absoluto para el bien, según Apocalipsis 19. Y tú tienes en tu estantería una Biblia Reina Valera con sus palabras en español. Y buscas una versión corrupta. Vamos, porque es que es más fácil de leer. Es que tengo flojera. Yo no quiero estudiarla y aprender cómo estudiar las palabras. Me da flojera. Entonces quiero el Gerber espiritual, por favor. Esas Biblias no contienen la palabra de Dios. No, nuestro gran rey puede atravesar objetos sólidos. Puede volverse visible o invisible a voluntad. Puede viajar a la velocidad del pensamiento. Su propia palabra mantiene unido nuestro universo y no puede ser asesinado porque ha vencido la muerte. Oh, ese es mi rey. Puedo cantar su alabanza. Quiero escuchar su sermón. No voy a profanar su templo, su mesa ni su servicio porque le temo. Ningún domingo es rutinario. Ninguna oportunidad de servicio es insignificante. Tenemos muchos niños que vienen, muchas maneras de criarlos bien y con rectitud. Ese es mi rey. Había una chica que nunca presentaba a su madre a nadie. No la presentaba en la escuela ni llevaba a sus amigos a casa. Y la razón era que su madre había sufrido una herida años antes. Y ahora tenía una fea cicatriz en todo un lado de la cara. La chica nunca le dijo nada a su madre, simplemente no llevaba a sus amigos a casa ni llevaba a su madre a la escuela. Entonces su madre le preguntó, ¿por qué nunca traes a tus amigos a casa? ¿Por qué nunca me invitas a la escuela? ¿Y por qué nunca me llevas a ninguna parte contigo? La hija respondió, mamá, es por esa cicatriz. Se van a fijar tanto en la cicatriz que me va a dar vergüenza. La madre rompió a llorar y dijo, oh, cariño, siéntate. Cuando era solo una bebé, yo estaba trabajando en el jardín. Al regresar a la casa, vi que estaba en llamas la casa. Y lo único en lo que podía pensar era mi bebé dentro. Entré corriendo antes incluso de llamar a nadie y te saqué de la cuna, me dirigí hacia la puerta y para algo del techo, pero algo del techo se derrumbó y cayó sobre este lado de mi cuerpo.
Y mientras caía al suelo contigo en mis brazos, te empujé hacia afuera por la puerta para que no te quedaras atrapada ni te golpeara el techo al derrumbarse. Y mientras yo yacía ahí con ese trozo del marco de la puerta ardiendo mi cara, tú estabas a salvo afuera. Yo sé que no es bonita mi cicatriz, pero sin esta cicatriz tú no habrías sobrevivido. Incluso a mí ni me avergüenza esta cicatriz. Incluso, perdón, a mí me avergüenza esta cicatriz, pero valió la pena por ti. Hoy en día nadie entiende por qué debemos de temer a Dios, pero puedes temer a Dios. No te avergüences de las cicatrices en sus manos. Teme a Dios, no te avergüences de las cicatrices en sus pies. Teme a Dios, no te avergüences de la herida, de la cicatriz en su costado. No maldigas a tu familia por no temer a Dios. Isaías dice que el temor del Señor es la clave del tesoro. Es el fundamento de la estabilidad para tu vida. Dios merece tu atención plena, tu respeto reverente, porque Él es digno. Él es digno, hermanos. Y Él debe ser adorado, debe ser alabado, debe ser glorificado, debe ser obedecido, porque es un Dios poderoso y un gran rey. Él es digno. Es el bálsamo en Galad, una rosa de Sarón. Te amó incluso a ti. Él es digno. Y todo esto es para ti, para asegurar el propósito de tu alma en su eternidad, caray. Y hoy el mismo rey con las cicatrices te ofrece vida eterna por creer en él. Y si no has recibido a Cristo, hazlo ya. Jesús no necesita de tu vida, pero tú necesitas la suya. Y simplemente necesitas recibir ese regalo. Pero si eres salvo, entonces necesitas demostrar que le amas, mostrando que le temes. Necesitas ser bautizado porque eso te arraiga y te fundamenta para el futuro. Es el primer acto de obediencia y debes obedecer a tu rey. Necesitas ser discipulado para poder recibir la enseñanza que te va a brindar equilibrio y estabilidad, sabiduría y justo juicio. Enseñanzas sobre la oración, la palabra del Espíritu Santo, la voluntad de Dios, el mundo perdido, esta iglesia y la generosidad. Si has hecho estas cosas, entonces la pregunta es, ¿estás caminando con Cristo? ¿O estás viviendo para tu reino aquí en la tierra, que se va a quemar y desaparecer? ¿Estás arraigado y edificado en Él? ¿Estás firme y estable en Él? ¿Has sido enseñado y abundas en acciones de gracias? Este es un mensaje de nuevo año, desafiante con la solución sencilla. Es muy sencillo. ¿Cómo arreglo todo esto? Me siento feo. Y esa es mi acusación. Scott, tú predicas y no me siento en paz. Pues no, alguien mediocre y apático, laodicense, no va a sentir paz con estas predicaciones. Alguien que sí teme a Dios va a decir, predícalo, pastor. Pero alguien apático, mediocre, no, le va a ofender estas cosas, le va a dar disgusto. Pero ¿sabes qué? Entre todo lo que dije, hay una solución sencilla. Empieza a temer a Dios. Es todo. ¿Qué significa eso? Tú sabrás. Tú sabrás. Tú busca a Dios y que te revele de qué manera, en qué áreas no le tienes temor. Y es un mensaje desafiante para el propósito clave para el año nuevo. Temamos a Dios juntos. ¿Y sabes cómo demostramos que le tenemos miedo? En que lo buscamos constantemente en oración y clamamos, Dios, ¿qué hago? Por favor, bendíceme, guíame, dirige mis pasos. Yo no quiero vivir mal. Por favor, Dios. Y te acerca. El temor de Dios te hace clamar a Él y te acercas a Él. Así que simplemente ora, Jesús, no me avergüenzo de ti, no me avergüenzo de tu palabra. Yo no me voy a avergonzar de temerte en esta época que lo trivializa, que minimiza a Dios y Jesús, que usamos tu nombre con tanta irreverencia como expresiones y no estamos realmente tratándote como quien eres, Dios Todopoderoso, gran Rey.
Dame valor para responder a tu palabra hoy. Dame valor completamente entregado a ti. Por favor, Dios, ayúdanos a clamar a ti este año, a hacer alianzas, a no tener miedo de hablar a otros de Cristo, a involucrarnos más en el evangelismo y demostrar, yo honro a mi rey, yo honro a mi amo, yo lo sirvo, yo honro a mi Padre que dio todo por mí. ¿Cómo nos avergonzamos de nuestro Padre Celestial por la cicatriz que tiene? Cuando es hermosa cicatriz porque representa nuestra eternidad, nuestra salvación. Oh Dios, menospreciamos tanto, te faltamos tanto el respeto. Decimos que, ay, qué fastidio es ir a la iglesia, qué fastidio conectar, qué fastidio la iglesia, qué fastidio el discipulado, qué fastidio esto, y menospreciamos en nuestro dar, en nuestro servicio, en nuestra actitud. No te damos lo mejor. Que en 2026 Dios puedes cambiar la mente totalmente de esta iglesia, el corazón, para poder salir y servirte de todo corazón. Lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén.